Bueno chicos, ¿cómo andan? Esta clase es cortita, pero tiene bastante contenido. Les voy a dejar dos PDFs que pretendo que estén leídos para cuando nos veamos. Y así si tienen dudas me preguntan. Igualmente los contenidos básicos están en esta clase, pero me gustaría que los profundicen porque discutir el paper en sí mismo no es el objetivo por ahí de esto, sino ayudarlos con bibliografía de donde ustedes puedan consultar después. Y bueno, nuevamente les voy a dejar electros para informar. No me olvido de los que quedaron de tarea para la semana pasada, así que espero que me contacten y me lleguen los informes de todos. Dicho esto, entonces lo que nos toca hoy es variantes normales y sueño normal, así ya terminamos de cerrar la parte normal y nos podemos introducir en lo patológico en la semana sucesiva, ¿sí? Bien, entonces vamos con qué buscar en un electroencefalograma de sueño. Como sabemos, digamos, el sueño fisiológico presenta 4 fases que son consecutivas y que se repiten varias veces a lo largo de la noche, ¿sí? Aproximadamente en un periodo de 90 minutos. Y la duración de cada una de las fases es variable, dependiendo de hecho de qué buena o mala calidad de sueño tenga la persona en cuestión. Pero van a ver que hay veces que el sueño parece durar mucho, o que hay mucha fase 2 y casi nada de 3 o REM. Por eso no se preocupen, no todos tenemos la misma arquitectura de sueño, pero sí deberíamos poder describir y saber en qué etapa de sueño se encuentra el paciente de acuerdo a los grafoelementos que encontramos. Así que en principio vamos con la fase 1, que lo que tenemos que pensar es que está quedarse dormido, ¿verdad? Es decir, lo primero que vemos es un entremezclarse con el ritmo de vigilia, con ojos cerrados, que puede tener algún tipo de fragmentación en este ritmo, con disminución de la amplitud, puede haber enlentecimientos focales o difusos, un poco desorganizado, nada tan sincrónico, ¿sí? Por lo cual, las características típicas en el electroencefalograma son la atenuación del ritmo posterior dominante, es decir, disminuye la amplitud, los movimientos oculares hacia lateral, pero no como en sueño REM, ya vamos a ver, es más bien este bobbing que describíamos la semana pasada, o la clase pasada mejor dicho, y puede haber el primer grafoelemento del sueño que son las ondas del vértex. Estas ahora las vamos a describir y las vamos a ver, pero son unas ondas bilaterales y sincrónicas que deberían revertir su fase, si se acuerdan el concepto de las primeras clases, hacia las regiones centrales, ¿sí? Y los POSTs es el acrónimo para las ondas en región posterior. Son más bien una variante normal, porque no necesariamente tienen que estar. Cuando están, no necesariamente están solamente en fase 1, pero en fase 1 es cuando más se ven. Esto ahora también lo vamos a detallar. Bien, fíjense, este es un electro en el cual vemos una pérdida del ritmo posterior dominante, ¿sí? Aunque se conserva esta actividad beta frontal y una actividad un poco más lenta a nivel occipital, fíjense, aunque se conserva el gradiente, quiero decir, lo que vemos es que el ritmo posterior está bastante enlentecido y vemos estos triangulitos, ¿ven? Estas ondas triangulares que hasta, según la bibliografía, se parecen a la vela de un velero, que son las POSTs, ¿sí? Entonces son deflexiones positivas, las vemos en la región occipital, son siempre simétricas, si bien puede haber una ligera variación en la amplitud, tienden a ser simétricas. Como dijimos, empiezan en la fase 1 y pueden persistir hasta fases posteriores. De hecho, seguramente la veamos en algunos electros. Y pueden presentarse así, como acá, aisladas una sola vez o en trenes como lo vemos acá, ¿verdad? Y nada de eso es patológico. Bien. Otra cosa, a ver aquí, ondas del vértex no vemos, pero sí vemos cómo cambia el ritmo de fondo, ¿no? Como no parece ni asimétrico, ni desorganizado, ni hay un cambio abrupto, pero se ve distinto de un ritmo de vigilia. Bien, si miramos esta hoja ahora de diapositiva, vemos estas ondas que si bien se ven melladas, grandes, se pueden ver bien claras, ¿no? Se ven incluso bastante feas, pero fíjense que tienen reversión de fase hacia las regiones centrales, es decir, revierten en C3, revierten en C4, P4 y también abarcan FZ, Z.
esto es una típica onda del vértex, aunque no siempre tienen esta forma tan grande y tan desprolija. Hay veces que se muestran mucho más prolijitas, ¿sí? Pero esta es básicamente la forma en que se visualiza. Entonces recordemos que son descargas sincrónicas en regiones centrales, que tienen reversión también en áreas centrales y que se pueden encontrar tanto aisladas como en conjunto, ¿sí? Y que la forma y la amplitud son variables. De hecho, fíjense la diapositiva que sigue, en donde es otro montaje, por eso lo vemos un poco distinto, ¿sí? Antes las veíamos abajo y ahora las vemos arriba, pero fíjense que la idea es la misma, son descargas sincrónicas, revierten en C4, P4 y C3, P3, y son mucho más finitas y mejor formadas que las anteriores, ¿sí? Es decir, la amplitud y la forma pueden variar, pero tienen que mantener esa característica de estar en los dos lados, ser sincrónicas y repetir fases en zona central. Los repetimos hasta que nos acordemos. En fase 2 hay que tener en cuenta que podemos mantener elementos de los que ya hablamos, pero tiene sus propios grafoelementos. Dentro de esos grafoelementos lo que encontramos son los usos del sueño, son bien característicos de la fase 2, los complejos K, las ondas de vértices continúan y como dijimos los posts también se pueden encontrar aquí, aunque los elementos que nosotros ya vemos en la primera fase del sueño se suelen ver un poco más desdibujados, ¿sí? Eso ténganlo en cuenta. En la fase 2 tenemos que tener en cuenta que si el paciente consume barbitúricos y demás, esta fase del sueño, junto con todas las que siguen, pueden verse reducidas. Es decir, vamos a ver como una fase 1 o 2 larga. Es una posibilidad. Ajá. Aquí podemos observar entonces estos usos del sueño. Se llaman así porque en teoría se asemejan al uso de a un uso de hilo. Y lo que vemos entonces es como un paroxismo de actividad entre 12 y 14 Hz, que también es sincrónica. En los adultos tiene que ser sincrónica, si no lo es patológico. Y que en ocasiones se mantiene en las regiones solo posteriores, pero puede llegar a pasar de verlos también reflejados en la región anterior, ¿sí? Pero esta es la clásica forma de visualizarlos. Sincrónicos, simétricos y bien clarita una actividad bastante rápida. Luego, lo que acá les quiero mostrar es que estos usos no siempre se ven tan bonitos como el que vimos antes, ¿no? Fíjense acá, tenemos nuevamente un paroxismo de actividad en la región centroparietal, parietal posterior y occipital, simétrica nuevamente a una frecuencia de 11, 12, 14 Hz. Bien, estos también son usos del sueño. Pasan de forma sincrónica, así que eso es normal. Tiene que ser sincrónico, en los niñitos no lo es, en los menores de 2 años, y eso se va acomodando con los años, porque esto lo que refleja es la actividad del circuito tálamo-cortical cuando la parte de la corteza ya deja de ser tan ruidosa, digamos, ¿sí? Es decir, cuando en el sueño, en estadios más profundos, es decir, no en el primer estadio de sueño, pero sí a partir del segundo, la corteza frontal ya se encuentra relativamente hipofuncionante. Si bien existen ciertas regiones que participan en la actividad onírica más adelante, pero eso deja de hacer ruido y tapar esto que de todas formas es algo que ocurre en vigilia, ¿sí? Pero dentro del sueño lo podemos ver porque lo demás no lo está tapando. Bien, eso es simplemente para que conozcan el origen y por eso es importante que estén. De hecho, hay varios estudios que incluso relacionan la cantidad de usos por hora con el aprendizaje y con la organización de recuerdos durante el sueño. Tendrían una función fisiológica aparte, aunque todavía está siendo estudiada. Fíjense, bueno, para revisar el resto del trazado, entonces también vemos que el ritmo posterior se ha enlentecido bastante, que hay momentos en que el ritmo es bastante lento, pero son como fragmentos, ¿sí? Y que dentro de todo tiende a una menor amplitud. No vemos en esta parte del trazado ningún... Sí, aquí podríamos tener unas ondas del vértex, se ven chiquititas, y creo que nada más para destacar. Entonces, si nosotros vemos unos vértex, toda esta actividad de fondo enlentecida y usos de sueño, tenemos que decir que este paciente, en este momento al menos, se encuentra en un estadio 2 del sueño. Fíjense que
En el estadio 2 habíamos mencionado que ya encontramos los complejos K. Los complejos K son una deflexión negativa amplia, en general seguida de un retorno lento a la actividad de base, y puede estar o no seguido de usos del sueño. Todo eso es el complejo K. Hay veces que el complejo K se presenta como este, que casi ni se ven los usos del sueño posteriores. Hay veces en que el complejo K es bien evidente con su onda inicial y sus posteriores usos del sueño. Y hay veces que son intermedios, ¿sí? Y pueden presentarse así como una vez aisladamente, como todo lo demás, o en una forma un poco más repetida, aunque no es absolutamente normal que haya una repetición demasiado larga, más de 10 segundos, ¿sí? Otra cosa para destacar, aunque es algo histórico, es que se llaman complejos K porque originalmente quienes estudiaban el sueño notaron que este tipo de grafolamiento se daba cuando el paciente, estando dormido, escuchaba algún sonido. Es decir, que parece una respuesta a un sonido ambiental durante el sueño. Y estoy hablando sin despertar, ¿no? Es como la actividad, no se sabe si es auditiva o qué, pero en principio se encuentra en respuesta a sonidos. Por supuesto, en el sueño normal, sin sonidos también está. Así que esa hipótesis quedó un poco abandonada posteriormente. Si repasamos lo demás, entonces, aquí, sí, solamente vemos complejos K y una amplitud muy bajita entre uno y otro, ¿verdad? Solo eso creo que podemos destacar. Este pareciera un electro que le bajaron mucho la amplitud para que se puedan ver bien estos elementos sin que se superpongan. Los complejos K pueden ser a veces, sobre todo en jovencitos, pueden dar miedo de la gran amplitud que tienen. Pero bueno, si siempre es igual y siempre se mantiene del mismo modo, tenemos que pensar que eso es parte de la normalidad, ¿sí? Sobre todo en personas jóvenes. Bien. Acá si tuviéramos que decir en qué estadio del sueño estamos, ¿sí? Aunque obviamente como seguimos explicando la fase 2 es ahí donde nos encontramos, pero podemos ver lo mismo, ¿no? Un ritmo de fondo enlentecido, algunos usos por aquí, algunos usos por aquí también, en todo este segundo se ve una gran distribución. Fíjense que yo les había mencionado que pueden llegar hasta la parte anterior y aquí se ven en la parte anterior. Tenemos acá bien enormes estas deflexiones negativas del complejo K que les digo. Vieron que les digo que pareciera hasta patológico si uno no está muy acostumbrado. Seguido de unos usos que son de gran tamaño acá. Fíjense la diferencia entre este uso y este uso. Sin embargo, siguen siendo parte de lo mismo. Estos son usos aislados y esos son los usos del complejo K, por eso puede haber una variabilidad. Así que este paciente sigue en un estadio 2 del sueño con lo que podemos ver en esta página. Bien, pasamos entonces a la fase 3, en donde la característica es la actividad lenta sincronizada que se encuentra en rango delta, perdón, y aunque se pueden ver todavía elementos de las fases anteriores, ahora sí que quedan muy tapados por el sueño lento. Dentro de la clasificación en las etapas del sueño, recordemos entonces que todo lo que vimos hasta ahora es la fase que se incluye dentro del sueño no REM, ¿sí? Y posteriormente nos queda solamente ver qué pasa en el REM. Esto es un trazado bien evidente de actividad delta, difusa, fíjense que es polimórfica, y que la verdad que tiene que durar al menos 30 segundos para que uno diga que el paciente está en fase 3. Así que acá tenemos unos 10 segundos o 15, la verdad es que no sé, a ver, 15 segundos de actividad lenta, ¿sí? Esta es la forma clásica en que se ve. No siempre se ve tan bonito, pero fíjense que en el medio de todo esto podemos ver esta actividad chiquitita que podría ser un uso porque lo vemos en todos lados. No vemos posts, la verdad, ni nada más para destacar, pero pueden estar presentes. Bien, esta es la imagen que se tendrían que grabar al respecto. Ahora, fíjense cómo no siempre esta actividad llega a sostenerse durante los 30 segundos que uno debería. De hecho, acá pareciera venir una fase lenta del sueño, en una fase 3, pero de un momento para otro empezamos a ver que vuelve a tener un beta en la región anterior,
y se constituye un poquito mejor el ritmo en las regiones posteriores, ¿sí? Deja de tener esto tan claro. Incluso luego, esto si lo viéramos hasta acá, es decir, de la mitad hacia la izquierda, uno diría, bueno, puede que se esté superficializando o que algo lo haya despertado, ¿sí? Cuando empezamos a ver artificio muscular en todas las derivaciones, nos queda claro eso. Entonces el paciente venía en una fase 3, algo lo perturba, superficializa y eso cambia a un ritmo más cercano al de vigilia o si quieren más a un estadio 1, porque acá no se ve demasiado bien el alfa posterior y posteriormente a eso comienza con artificio muscular, así que claramente se despertó. Bueno, y finalmente llegamos a la fase REM. ¿Se acuerdan que la vez pasada habíamos hablado que en el REM, además de ver los movimientos laterales o horizontales hacia lateral de los ojos, también lo que notábamos es un cambio en el ritmo de fondo mucho más parecido al ritmo de vigilia, aunque con una amplitud disminuida. Eso es lo que llamamos atenuación difusa de las amplitudes en el sueño REM. Bueno, los movimientos oculares que ya mencionamos. Y en esta fase, además de producirse las ensoñaciones, recordemos que hay un bloqueo de la actividad muscular, es característico. Por eso aquí aparecen algunas de las parasomnias, como la cataplejía y demás. Pero entonces, esto es a lo que nos lleva es a qué actividad muscular no deberíamos ver si estamos hablando de fase REM. ¿Sí? Y acá sí, no vemos elementos de otras fases, de fases previas. Así que vamos a ver cómo se ve eso. Bueno, esta es una versión súper exagerada, pero nos vamos a centrar en los movimientos laterales. Fíjense que pueden ser bien rápidos o mucho más lentos como se ven por aquí. ¿Sí? Es variable incluso dentro del mismo trazado. Pero esto es uno donde se ven espléndidos, ¿no? Pero se ven, fíjense, las deflexiones positivas o negativas, y fíjense lo que hablábamos la otra vez, de que de un lado, dependiendo hacia dónde mire, vamos a ver que las dos deflexiones van por el mismo lugar, y en la otra que se alejan, es decir, en una se unen, tienen como si fuera una reversión de fase, y en otra el trazado no se junta, sino que se separa. Eso lo habíamos hablado la otra vez cuando intentábamos localizar hacia dónde miraba el paciente según el trazado, ¿no? Bien, y además de eso, fíjense, acá no se ve mucho porque lo que yo quería que vean aquí era cómo podía verse el movimiento ocular. Lo más frecuente es que se vea como esto, ¿sí? Que se vea hacia un lado, hacia el otro, fíjense, acá se abre, acá va para arriba, acá va para abajo. Bien, eso significa que va de un lado al otro. Pero podríamos decir también que la actividad de fondo se ve un poquito con el gradiente anteroposterior, ¿sí? No esperemos ver un alfa bien claro, pero sí un gradiente anteroposterior evidente, que acá de hecho incluso se ve mejor en esta parte del trazado. Eso es básicamente lo que encontramos. Esto, que yo dije no va a haber artefactos de movimiento, es un artefacto que parece más bien de electrodo, ¿no? Si nos fijamos está solo en estas partes. Así que todavía me da la razón el trazado. Acá tenemos otro, solamente para que vean que sí se puede ver un poquitín más chiquito, pero recuerden entonces, como acá se cierra, es decir, como acá tienen como una reversión de fase, uno hacia abajo, uno hacia arriba, y acá, como mira hacia el otro lado, tenemos uno hacia arriba y el otro hacia abajo, pero se separan los trazados. Bien, eso solamente quiero que traten de retener. Acá también se ve bien el gradiente anteroposterior, no se ve un alfa claro, de hecho acá incluso parece haber como un ritmo un poquito más lento, ¿no? De lo que debería, pero yo para que se lleven la idea. Vamos ahora entonces a intentar introducirnos a variantes normales. Variantes normales son muchísimas y realmente son como 35, pero bueno, las frecuentes son las que tendríamos que saber y lo importante es tratar de no confundirlas, es decir, es conocerlas para no confundirlas con grafoelementos que puedan indicar epilepsia, porque eso ya cambiaría el diagnóstico de un paciente, ¿verdad? Así que vamos a hablar primero en general. Y recordemos que es importante para una completa y adecuada interpretación del electro globalmente, ¿sí? Pero si nos preguntamos qué sí son las variantes normales, en realidad son patrones que vemos en el electroencefalograma, que hasta ahora no se le ha podido atribuir ningún significado patológico, pero no se ve como algo normal, es decir, no se ve
como un ritmo de fondo, es como una actividad aislada muchas veces que sobresale o que destaca de esa actividad de fondo. Pero lo importante es que no tienen un riesgo aumentado para epilepsia. Esta confusión se puede dar sobre todo en informantes que no estén del todo entrenados o que recién comiencen, o bueno, nos pasó a todos y nos va a seguir pasando a todos, ¿no? Pero quiero decir, hay dos formas de poder sobrepasar esta dificultad. O uno se sienta y mira 1000 electros hasta que el ojo se acostumbra a ver qué parece patológico y qué no, o uno se sienta y estudia las definiciones de lo que podría ser una cosa y la otra y posiblemente aprenda más rápido. Recordemos que dentro de las variantes normales podemos encontrar algunas que solamente van a estar en niños o van a estar muy frecuentemente en niños y la mayoría de las variantes normales ya no se van a ver en los adultos mayores. Así que son edad dependientes y por eso también es importante, como habíamos dicho en las primeras clases, saber cuál es el paciente que estamos evaluando, es decir, saber sus datos y la clínica y no solamente ver el trazado, ¿sí? Quizás si nosotros vemos una variante normal en alguien que tiene 96 años, no sé si deberíamos clasificarla en primer lugar como una variante normal, eso es lo que quiero decir. Entonces, en un intento de hacerlas más fácil de recordar, las podemos clasificar en variantes epileptiformes, variantes rítmicas o variantes posteriores, pero en realidad esta es una clasificación simplemente buscando que sea más fácil enseñarlo, nada más. No es que las variantes epileptiformes están más cerca de algo patológico que las variantes rítmicas, ¿sí? Es simplemente para poder clasificar un poco y tratar de agruparlas en cuestiones comunes. Entonces, las variantes epileptiformes son grafoelementos que, si bien no tienen significado patológico, como decíamos, son aislados o son puntudos o están de una forma localizada. Entonces, muchas veces nos pueden hacer pensar que eso es realmente patológico. Por eso son las más cercanas a parecerse a algo patológico, ¿sí? Pero no tienen ningún valor si encontramos esto va a ser peor que si encontramos una variante rítmica, ¿ok? Dentro de ellas, las más frecuentes son las puntas hechizadas, tienen nombres graciosos, las puntas agudas pequeñas, las puntas positivas 14-6, las puntas 6 Hz y la punta fantasma. Vamos a explicar las más comunes. Igualmente, ya les digo, les subo un paper en donde están detalladas unas cuantas más. Y puedo seguirlo subiendo si quieren, pero bueno, la idea es que al menos los que lo están cursando por primera vez a este curso, no se llenen la cabeza de 35 variantes normales y se queden con las 5 o 10 más frecuentes para después pasar a lo patológico. Y veremos el año que viene de profundizar más, si no. Las variantes rítmicas, justamente, al contrario de lo que decíamos recién de las variantes epileptiformes, son más bien cambios en el ritmo de forma relativamente sostenida. Cuando decimos sostenida, nunca estamos hablando de más de 10 segundos, ¿sí? Excepto contadas excepciones, por regla general mantengámonos con eso. Y hay varias, son todas muy frecuentes en pacientes jóvenes. Y las más comunes son el ritmo mu, el paroxismo tetarrítmico medio temporal y la variante psicomotora, ¿sí? Alfa rápida y alfa lenta podemos verlo en algunos patrones de pacientes que consumen determinadas medicaciones. Y las variantes posteriores son poquitas y ahí incluimos las post, como les había comentado antes, que recuerdan que eran esas ondas triangulares en la región posterior durante el sueño. Bueno, tienen como una contrapartida o una analogía durante la vigilia que son las ondas lambda. Es decir, se ven muy parecidas, se ven en la misma región, pero el paciente está despierto, ¿sí? Y suele darse cuando está leyendo. Creo que no tenemos ningún ejemplo de eso, por eso me detengo en eso. Bien. Las puntas hechizadas, fíjense que realmente lucen un poco patológicas, ¿no? Son esta actividad aguda, es decir, que termina de forma pinchuda, quiere decir aguda, en las regiones medio temporales en general, que tienen una frecuencia alfa o pueden llegar a tener una frecuencia teta, pero en general tienen una frecuencia alfa y pueden seguir un patrón rítmico. Lo más común es que sean unilaterales, pero pueden ser bilaterales también y eso ya nos deja un poquito más tranquilos. En general todo lo que vemos bilateral es
salvo que sean puntas onda, mucho más tendemos a creer que es algo menos tendiente a ser patológico. ¿Sí? Como les decía, ya les describí la forma de estas ondas, entonces, bien picuditas, agudas, temporales, frecuencia alfa, con patrón rítmico o no, y uni o bilaterales. Lo que sí tenemos que tener, sí o sí, es que las tenemos que ver en la somnolencia, es decir, en ese estadio 1 que mencionábamos antes, o incluso en el inicio del estadio 2, deberíamos encontrar este tipo de actividad. Si la encontramos en vigilia, ahí ya no debemos pensar que es una punta hechizada. ¿Bien? Hay algunas características más, como por ejemplo que tiendan a disminuir y aumentar su amplitud, que no sean exactamente iguales, que los bordes no son rectos, sino que tienen una ligera concavidad. Bueno, hay más sutilezas, pero nos podemos quedar con lo mencionado hasta el momento. Fíjense acá lo que les mencionaba de este aumento, disminución de la amplitud, ¿sí? Esto que dibuja un diamante, un rombo, según la literatura, es algo clásico de este tipo de ondas. Acá también tenemos puntas hechizadas, que fíjense que si uno ve lo anterior, no se parecen tanto, ¿verdad? Pero siguen, si uno repite en voz alta la definición, siguen cumpliendo con todas esas características, ¿sí? Son bilaterales, temporales medias, agudas y en frecuencia teta alfa. ¿Bien? Todo eso, si supiéramos que este paciente está en somnolencia, que es lo que nos faltaría chequear, podríamos decir entonces que son puntas hechizadas. Pero fíjense que, nuevamente, no hay una sola forma de que se presenten. Las anteriores eran bien como parejitas y triangulares y esas son como más como puntas. Como, ya vamos a ver bien la definición de punta y de onda aguda y demás. Pero bueno, como que son más estrechas, eso es lo que quiero decir ahora mismo. Bien, las ondas lambda, ¿vieron? Que les decía, en la misma región que las post, se parecen bastante, en este caso se ven bastante más agudas, ¿no? Pero acá nos damos cuenta que el paciente está despierto porque acá tenemos un super parpadeo bien visible, ¿no? Entonces con un paciente en vigilia, nosotros posts no deberíamos ver. Si el paciente tiene este tipo de trazado, nos tenemos que fijar si el paciente se encontraba leyendo en ese momento, porque es una onda que puede presentarse en la activación de la región cortical posterior, en la región occipital, ¿sí? Entonces es como un grafamiento que podemos encontrar cuando el paciente está muy atento con alguna actividad visual. No tanto con ver la televisión o cuestiones así que son quizás más de reposo. Acá tenemos otro ejemplo de ondas lambda, fíjense de nuevo, este es otro tipo de montaje, ¿no? Acá tenemos un halo, entonces las vemos pegaditas acá, a las ondas, una al ladito de la otra. Vemos acá y vemos acá en lugar de verla en el cuarto y en el octavo canal, eso quiere decir, ¿sí? Pero son más estrechitas, aunque acá los segundos, si los miramos, son más estrechos que en la página anterior. Y también por eso se pueden ver un poquito más condensadas. Pero la idea es esa, entonces, una deflexión negativa seguida de una positiva más pequeñita y retorno a la línea de base. Un poco distinta entonces a las que son bien triangulares de las posts. Las puntas a 14,6 son paroxismos. Estos no son tan frecuentes realmente, pero suelen durar 1, 2 segundos, máximo de 3, de actividad que tiene que ser bilateral y sincrónica. Perdón, bilateral y sincrónica, y que tiene que estar entre 14 Hz o 6 Hz. No es entre 6 y 14, es o 14 o 6, ¿sí? Como que tiene que ser, justo no son múltiplos esos dos números, pero no es que puede estar en cualquier frecuencia entre esos. De hecho, a veces se presentan en 14 primero y después en 6 seguidamente, como de hecho este es el caso. Fíjense que empieza rapidito, luego sigue a 6-7 Hz y después vuelve al ritmo previo. Bien, esa también es una variante normal. Recordemos que tiene que estar bilateral y sincrónica. Y fíjense cómo esta de 6 Hz es mucho más clara. O sea, no inicia con un paroxismo a 14, pero es la misma variante normal expresada de otra forma. ¿Bien? El ritmo mu, que también me habían preguntado la semana pasada, es un ritmo también, una de estas variantes normales rítmicas que habíamos mencionado, y lo que representa es cuando la corteza motora se encuentra ociosa, ¿sí? Entonces, en un paciente que se encuentra quietito y no pensando en nada que implique movimiento,
la corteza motora puede ponerse en estado de reposo y puede llegar a verse este tipo de trazado. Las características, si le tengo que decir la definición, son ondas arciformes, les decimos, fíjense que no son ni triangulares, ni pinchitos como habíamos visto antes, sino que son en forma de arco, ¿sí? Arciformes, que tienen que estar en la región en donde se encuentra la corteza motora, que es F3C3 o F4C4. La mayoría de las veces es unilateral, o al menos, aunque sea bilateral, es asimétrica. Y característicamente, si le pedimos al paciente que se mueva o que piense que se va a mover, debería desaparecer, ¿sí? Tiene que ser bien así reactiva a esa actividad. Recuerden entonces que ya imaginar en hacer un movimiento la debería modificar. El paroxismo tetarrítmico temporal, fíjense, tenemos aquí las regiones temporales, pequeños momentos de actividad teta que no superan los 2 segundos en este caso, ¿sí? Pero en realidad debería ser entonces una actividad lenta en rango teta en la región temporal media en general, que no debería durar más de 10 segundos, ¿sí? Si dura más de 10 segundos ya deberíamos considerarlo patológico. Pero lo más frecuente es que sean 2-3 segundos. Esto puede verse en la transición de la vigilia al sueño o también puede verse con un paciente con ojos cerrados y ya, y en vigilia. Bueno, entonces, no son, seguramente ahora se estarán preguntando, espero, ¿y cómo hago para saber cuál es una de cuál es otra? ¿Sí? Como habíamos dicho, puedo sentarme y ver 2000 electros y aprender mirando, o puedo sentarme a aprender las reglas que deberían cumplir, algo que sea patológico o algo que tenga más probabilidades de ser actividad normal variante, y aprenderlo desde la teoría y tratar de aplicarlo a la práctica. Hay un estudio que también se los dejo para que lo podamos leer, en el cual lo que pretendían es eso. Primero, buscar qué tan frecuentes eran las variantes normales. Quizás nos estamos haciendo problemas y son ultra infrecuentes. Segundo, ¿qué es lo que hacía que la gente, tanto principiante como avesada, se confundiera? Y tercero, trataron de construir una suerte de reglas que seguir para diferenciar actividad normal de patológica. Entonces, este trabajo comienza diciendo que es importante la diferenciación entre actividad normal y actividad patológica porque la actividad variante parecería ser más frecuente en pacientes que son sanos que en pacientes epilépticos. Es decir, que si nosotros informamos como patológica una actividad variante, tenemos más chances de informar mal un electrón en población sana, porque tienen más frecuentemente patrones variantes, ¿sí? Entonces, desde ahí ya parten en la importancia de aprender a diferenciarlos. Y lo que primero hacen es tratar de chequear en grandes bases de datos de electros, cuáles son las variantes normales que más se informan, cuáles son las más frecuentes. Y lo curioso es que buscaron 3 estudios muy grandes, con muchísima población y de hospitales que tenían mucha experiencia en el tema, y no encontraron que las mismas variantes normales fueran las más prevalentes en cada uno de estos lugares. Por ejemplo, fíjense en el estudio este que hicieron en el 99, en la India, lo que encontraron como más frecuentes son las pequeñas ondas agudas del sueño, ¿sí? Con un 8,16% de frecuencia. En cambio, en este estudio de 2009 lo más frecuente también fue eso, pero con una gran variabilidad. Es decir, hay mucha diferencia entre este 8% y este 1%. Aquí parecerían prácticamente infrecuentes, todas. Y en este estudio de 2021, la variante más frecuente parece ser las puntas hechizadas. Y fíjense que todas las demás son mucho más frecuentes que las reportadas en estudios previos, ¿no? Si bien son 10 y 20 años antes, la idea es que quizá antes no se informaban tanto. Y hay que ver si en estos casos se informan como normal o como patológico, ¿no? Así que también podríamos decir que quizá poblaciones diferentes tengan variantes diferentes. Eso por ahí no lo sabemos. Pero bueno, dentro de todos los estudios que revisan, las más frecuentes para estos 3 eran las POSTs,
el 14-6. El ritmo mu no lo contaban como una variante normal, o sea, es una variante normal, pero no lo contaban como en esta lista como para ser informado. Y en algunos casos estaban las espigas picudas pequeñas y las ondas a 6 Hz. Entonces, vamos a la parte práctica. ¿Cómo diferencio la una de la otra? Bien, se proponen entonces estos 10 mandamientos, aunque ellos no los llaman así, pero para que los tengamos en cuenta, ¿sí? Vamos a intentar explicarlos uno por uno. En el primer caso lo que dice es que cuando el ritmo alfa es amplio, todas las ondas y variantes son coherentemente amplias. Esto tiene sentido, ¿no? Si yo tengo un paciente cuyas amplitudes basales son amplias, son grandes, lo lógico es que cualquier variante normal o actividad patológica también sea más grande, ¿sí? Es decir, que si tengo un paciente que tiene un ritmo posterior dominante con una amplitud de 40, 50 milivoltios, puedo esperar que un complejo K, por ejemplo, tenga 120 milivoltios y que eso no me sorprenda, ¿sí? Es como que proporcionalmente se mantiene el tamaño de acuerdo a la amplitud de lo que encontramos en el ritmo del trazado de fondo normal. En el segundo caso, esto es algo que vamos a repetir la clase que viene, pero el que no haya una onda lenta después del elemento, en general nos habla de que esa actividad no es patológica. La onda lenta, pensémosla como una vuelta a la actividad normal después de que hubo una especie de cortocircuito. Es decir, dentro del circuito neuronal o de las neuronas patológicas, se despolarizan de golpe, hacen su actividad patológica y no vuelven inmediatamente a lo normal, sino que pasan como por un periodo refractario que está desfasado con el resto de las neuronas vecinas, entonces posterior a la actividad de onda o lo que veamos, si es patológico, muy probablemente veamos un enlentecimiento de menos de un segundo posterior al mismo, ¿sí? Después lo vamos a repasar la clase que viene de todas formas. Las variantes presentan un ritmo único sin evolución. ¿A qué voy? O son 6 Hz y se quedan en 6 Hz, como la variante 614, o son puntas hechizadas que están a 7 Hz y se mantienen a eso, no evolucionan, no se vuelven más rápidas y no se vuelven más lentas despacito, ¿sí? Empiezan y terminan y siempre mantienen aproximadamente un mismo ritmo. Recordemos que la reversión de fase indica la fuente de origen, es decir, como vimos en las ondas del vértex, por ejemplo, vimos que había reversión de fase en las ondas del vértex, ¿sí? Es decir, es ese lugar en donde se encuentran las polaridades. Que exista eso solamente nos apunta a dónde se originó la señal, no nos apunta a que sea normal o patológica, ¿sí? Por favor recordar, porque a veces la reversión de fase es tomada solamente como algo patológico. Luego, las descargas epileptiformes difieren de las variantes por sus patrones de reactividad. Esto es un poco lo que habíamos dicho, ¿no? Que por ejemplo el ritmo mu uno lo puede hacer desaparecer si le pide al paciente que piense en moverse. Las ondas lambda pueden desaparecer si le decimos al paciente que deje de leer. Así, la actividad psicomotora, todo eso tiene su forma de interrumpirla y hacer que no pase más con alguna cuestión de estímulo externo. Una descarga epileptogenia no tenemos forma de influir sobre ella. La somnolencia y el sueño no REM facilitan la ocurrencia de las descargas epileptiformes. Esto es un dato muy importante, por eso hacemos que los pacientes vayan con deprivación de sueño, ¿sí? Pero, es decir, que el paciente, si está en somnolencia y vemos alguna cuestión que nos da duda, obviamente que tenemos que ver el resto de los mandamientos, como los estamos mencionando, pero son los momentos de transición en donde hay una desincronización. Son los momentos en los cuales la actividad epileptiforme patológica sí suele verse. Del mismo modo, así como decimos que las transiciones, como son actividades desincronizadas, predisponen a la aparición de elementos epileptiformes o de crisis, el sueño REM hace lo contrario. En el sueño REM todo está muy sincronizadito y acomodado, entonces las descargas epileptiformes son muy difíciles que aparezcan ahí, porque todo va al mismo ritmo, por decirlo así. Las puntas hechizadas se identifican durante el sueño, esto lo mencionamos ya. Las crisis causan disrupción en los patrones de sueño. Van a ver en algún momento quizá que, por supuesto, a veces uno en un electro de sueño puede tener alguna crisis que sea solo electrográfica, es decir, que solo la veamos en el trazado, pero no tenga ninguna repercusión clínica, pero cumple las definiciones de crisis que después vemos en la clase que viene.
Si eso sucediera, lo que veríamos es que para diferenciar si fue una crisis o no, tendríamos que ver que posterior a esa crisis los patrones de sueño se encuentren alterados, es decir, o no tenga usos, o estén desincronizados, o la actividad se vuelva errática, ¿sí? Y recordar entonces que la epilepsia, siempre lo vamos a repetir, es un diagnóstico clínico, es decir, por más que nosotros tengamos una actividad que tengamos dudas si es patológica o no, si el paciente en conjunto con eso no tiene una clínica coherente, no deberíamos poder catalogarlo de epilepsia, ¿sí? Así que ante la duda, siempre hay que tener en cuenta cuál es el motivo de consulta o cuál es el motivo del pedido de ese estudio y tratar de verificarlo con ello. Vamos a repasar un poquito entonces los que son más visuales de estos mandamientos y recordar entonces que el electroencefalograma se tiene que interpretar de forma global. ¿Sí? Entonces, no es solo la actividad de sueño, no es solo la fase, no son solo las variantes normales, sino todo el ritmo de fondo, todo como lo hemos hecho en las clases anteriores. ¿Sí? Y mientras más amplio y más organizado y de mayor tamaño sea el ritmo de fondo, todos los otros ritmos fisiológicos van a continuar de la misma forma, que es un poco lo que explicábamos recién. Miren, aquí tengo ejemplos de las ondas lentas que están posterior al elemento que debemos decidir si es epiléptiforme o no. Fíjense, estas son puntas hechizadas. Tenemos nuevamente este tipo de onda, ya no la describo más, no se preocupen. Y tenemos las 14-6. Fíjense cómo cuando terminan, simplemente, bueno, aquí no hay continuación, ¿no? Pero uno espera que terminen y vuelvan al ritmo en el cual se encontraban. En cambio, fíjense, esta es una punta onda clásica, ¿no? Tenemos ese piquito que es la punta y la onda es justamente este retorno lento a los potenciales previos de ese grupo neuronal, que se grafica de esta forma, ¿sí? Aquí lo mismo, tenemos el piquito de la punta y posteriormente aquí se ve esta vuelta lenta, que acá pasa lo mismo, ¿eh? Vuelve lentamente. Esto, en cambio, es una polipunta. Ven que hay muchos piquitos juntitos y posteriormente un ritmo lento. Bien, esa onda lenta después del problema o después de un elemento agudo es bastante sugestiva de que algo que sea patológico. Vamos a representar la parte de la evolución del ritmo 14, perdón, la parte de la evolución de las variantes normales y quiere decir que entonces, justo esta es la excepción, ¿no? Que no habíamos mencionado antes. Pero si nosotros tuviéramos una evolución, este paciente tendría de 14, pasaría a 16, pasaría a 20 y pasaría a crisis. Otro tipo de evolución sería que el paciente empiece con un ritmo 3 Hz, que después pase a 5 organizado, después pase a 7. A eso le llamamos evolución. Igual en la clase que viene lo volvemos a describir, ¿no? Pero fíjense, acá es brusco el cambio de una cosa a la otra. Esta es la única excepción en la cual puede haber un cambio, pero sin embargo no califica de evolución, porque para evolución uno tiene que tener el cambio en el mismo sentido y más de 2 veces. Así que solo se los aclaro para que no haya confusión, porque en el ritmo 14-6 esto sí puede pasar, que haya un cambio en la frecuencia de la descarga sin que eso sea patológico, pero también para graficarlos y que les quede un poquitito más. Dijimos que la reversión de fase no implica que sea un elemento patológico, sino simplemente de donde viene la señal. Y para que recordemos entonces, reversión de fase es aquel momento en el cual se encuentran las polaridades en dos canales contiguos, como este, por ejemplo. ¿Sí? Aquí tenemos una deflexión positiva y aquí una deflexión negativa. Y acá venimos también con positiva, ¿no? Entonces venimos con positiva, positiva, negativa. Ese lugar donde cambia la deflexión de positiva a negativa es el lugar de reversión de fase, que en este caso sería T6, si buscamos cuál es el electrodo en común entre estos dos canales, ¿no? Lo mismo podría suceder acá, por ejemplo. Acá no tenemos más canales para mirar, como en este, pero en este canal hay reversión de fase, ¿sí? Porque se encuentran. Entonces la cuestión es, justamente como explica esta fotito en particular, estas son puntas hechizadas, es decir, son normales y aún así tienen reversión de fase. Por eso recordar entonces que la reversión de fase no es sinónimo de algo patológico. Los dejamos ahí para que nos acordemos
y cualquier cosa me preguntan en la próxima clase, ¿sí? Les dejo algunos electros, creo que los voy a subir mañana. Sí, mañana les subo los electros de Daria. Bueno, espero que se haya entendido. Cualquier cosa me preguntan. Muchas gracias, chicos.